no siempre comienza como una adicción evidente. A veces empieza con un simple juego, una apuesta pequeña, una emoción puntual, pero poco a poco, esa sensación inicial se convierte en una necesidad constante de repetir la experiencia, no por diversión, sino por lo que ocurre en la mente. Según la psicología, la ludopatía está relacionada con la activación intensa de los circuitos de recompensa del cerebro. Cada vez que se juega, especialmente en contextos de azar, se libera dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la anticipación. Con el tiempo, la mente no solo busca ganar, busca esa descarga emocional que ocurre antes y durante el juego. Este mecanismo genera un patrón de refuerzo muy poderoso. Incluso cuando las pérdidas superan a las ganancias, el cerebro recuerda los momentos de euforia y activa el impulso de intentar una vez más. Esto explica por qué muchas personas sienten que no pueden detenerse, aunque racionalmente sepan que están perdiendo. Además, la ludopatía no es solo conductual, afecta a la estructura emocional, se mezcla con sentimientos de culpa, negación y autojustificación. La persona suele oscilar entre promesas de control y recaídas, atrapada en un ciclo que no depende únicamente de fuerza de voluntad, sino de un circuito psicológico profundamente condicionado. De esta manera, la ludopatía no es solo jugar demasiado, es un fenómeno psicológico complejo en el que el cerebro, la emoción y el comportamiento se entrelazan, generando una dependencia que transforma silenciosamente la vida cotidiana. Hola, sean todos bienvenidos. Imaginen por un instante que una sola apuesta pudiera cambiar por completo su vida. ¿Qué tendría que ocurrir para que esa persona depositara todas sus esperanzas en ese instante? ¿Sería solamente una decisión impulsiva o el reflejo de una realidad mucho más profunda? Detrás de estas situaciones se esconden problemáticas sociales como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. Factores que, lejos de desaparecer, siguen afectando a muchas personas en la actualidad. Para comprender un poco mejor esta realidad, tomaremos como punto de partida el cuento Cera, del escritor peruano César Vallejo, el cual se desarrolla en Lima durante los años 20, en un ambiente nocturno marcado por el juego, las apuestas y la incertidumbre. A través de personajes como Cheley y Damocles, el autor relata la realidad de personas que viven en condiciones de pobreza, exclusión social y falta de oportunidades. En medio de ese contexto, el juego deja de ser un simple entretenimiento para convertirse en una aparente esperanza de cambiar sus vidas y escapar de sus dificultades. Sin embargo, esa ilusión termina conduciendo a un desenlace trágico, evidenciando cómo la desigualdad y la desesperanza pueden influir profundamente en las decisiones de las personas. Por ello, realizaremos esta entrevista con el propósito de conocer la opinión de un profesional sobre esta realidad y así comprender cómo estas condiciones sociales pueden influir en el comportamiento humano. Para profundizar con este tema, contamos con la participación de la magíster Judith Noblecilla, licenciada en Psicología, a quien agradecemos por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia con nosotros. Magíster, mucho gusto. Para comenzar, nos gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la desigualdad social en la aparición y el desarrollo de conductas adictivas relacionadas al juego dentro de la sociedad actual? Muy bien, bueno, las conductas adictivas están vinculadas, hoy en día, evidentemente, pues son los chicos, los adolescentes los que están más propensos a las conductas adictivas, ¿verdad? Por obviamente procesos evolutivos naturales propios de la edad. Pero la desigualdad, en realidad influye bastante también, ¿no? En caer en algún tipo de adicción, porque al no contar los jóvenes con oportunidades, tal vez, para poder estudiar en una universidad, o alcanzar alguna carrera profesional y que estos estudios puedan ser gratuitos, evidentemente el tiempo que ellos empleen o podrían emplear estudiando, si no tienen o consideran que la sociedad no ayuda, no colabora, no participan, tal vez en su formación o de alguna manera influyendo también de manera positiva, los jóvenes pues utilizan el tiempo para otro tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, la desigualdad social es desde su perspectiva, es un factor fundamental, porque al no sentirse entendidos, no sentirse apoyados por la misma sociedad, evidentemente ellos van a recurrir a otro tipo de actividades, no van a buscar estrategias para superarse. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué características o señales emocionales podrían indicar que una persona está desarrollando una dependencia hacia las apuestas?
Características. Bueno, en cualquier tipo de adicción, obviamente vemos un cambio conductual, ¿verdad? Ahora es mucho propenso, está muy deseoso. Cualquier tipo de actividad que desarrolle, incluso actividad deportiva, va a buscar la manera de que se genere una apuesta ahí. Se puede mostrar también una conducta un poco más irascible, más irritable, si es que ya hablamos de una adicción. Incluso ya no va a tener la misma interacción social con su mismo grupo social si este grupo social con el que contaba pues no realiza las mismas actividades que él. Dentro del entorno familiar también se va a ver una especie de aislamiento con la familia, ¿no? Que probablemente podría preguntar qué es lo que le está pasando, y esa incomodidad genera pues que se aísle, que ya no comunique, que ya no informe. Y desgraciadamente, bueno, yo lo he evidenciado en algún momento, los jóvenes ahora cuando juegan su partidito, pues empiezan apostando 50 céntimos, un sol, y eso se va volviendo un hábito, ¿verdad? Y cualquier hábito, cualquier mal hábito podría terminar en un tipo de adicción. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales consecuencias que las adicciones, como la ludopatía, generan en el desarrollo personal, familiar y comunitario de los individuos? Dependiendo de la edad. Si hablamos de un adulto, obviamente sabemos que la ludopatía pues implica de alguna forma una inversión, ¿no? Para el juego, tenemos que apostar. Y al apostar podríamos optar por apostar y no cumplir con nuestras responsabilidades como adultos que somos, ¿no? En algún momento también he tenido la posibilidad de ver personas que ya tienen una ludopatía, que incluso te piden un sol y te mienten y te dicen para mi movilidad, para mi pasaje, y tú los ves ingresando pues a un casino. Entonces, definitivamente, el aislamiento social, el incumplimiento de ciertas responsabilidades, eso sería una de las consecuencias, ¿no? Y también sabemos, evidentemente, al ser una adicción, pues necesitaría algún tipo de tratamiento psicológico, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué recomendaciones daría a las personas que enfrentan situaciones de desesperanza y vulnerabilidad económica? Bueno, para empezar, ese sentimiento tiene que ser compartido, ¿no? Nosotros debemos entender que todo ser humano requiere de redes de apoyo, ¿no? Si no tenemos redes de apoyo, debemos generar redes de apoyo. Porque no necesariamente necesito ir a un psicólogo, ¿no? Tal vez es importante compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que nos ayude esto a canalizarlas, ¿verdad? Si ya es algo, pues, crónico, ¿no? Si hay una real desesperanza, pues sí se sugiere que vayan a un psicólogo, ¿no? A un especialista. Pero lo primordial es hablar de lo que sentimos en el momento en que lo sentimos y no esperar que eso se solucione solo. Digo, no necesariamente se requiere un psicólogo, pero sí establecer claramente nuestra red de apoyo con amigos, tratar de tener confianza, o dentro del mismo entorno familiar. Si hablamos de jóvenes, pues generar un entorno de confianza y de comunicación constante para que el joven tenga la posibilidad de comunicar y de expresar lo que sienten. Magíster, para finalizar esta entrevista nos gustaría invitarla a compartir una reflexión final sobre la importancia de reducir la desigualdad y brindar mayores oportunidades a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bueno, yo creo que es importante también desde el foco de la gestión pública, ¿no? Nosotros nos centramos mucho, desde la gestión pública nos centramos mucho en la educación, es cierto. Estamos disminuyendo ciertas brechas en cuanto a la función de la mujer. Estamos también disminuyendo brechas en cuanto a evitar la discriminación por condición social, por condición socioeconómica. Incluso hoy hay leyes ya que promueven pues ciertos beneficios para las personas con discapacidad. No solamente se trata del gestor público, sino de la comunidad en general. Debemos aprender que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas oportunidades y tenemos los mismos derechos sin intentar nuestra condición. Como seres humanos debemos aprender a ser un poco más empáticos, que creo que es lo que le está faltando a la humanidad. Concuerdo con usted. Le agradecemos sinceramente su participación y valioso aporte que nos ha brindado a través de sus respuestas.
Sus reflexiones nos han permitido comprender mejor esta problemática social y reafirmar la importancia de promover una sociedad más inclusiva y equitativa. Muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias. En conclusión, el análisis del cuento Cera y los aportes compartidos durante esta entrevista nos permiten comprender que la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades no solo afectan las condiciones de vida de las personas, sino también la manera en la cual enfrentan sus dificultades y toma decisiones. A través de personajes como Chale y Damocles, César Vallejo evidencia que cuando una sociedad margina a sectores más vulnerables, el juego puede llegar a convertirse en una aparente salida frente a la desesperanza y la incertidumbre. Esta realidad, lejos de pertenecer únicamente al contexto de la obra, continúa presente en la actualidad y nos recuerda la importancia de fortalecer políticas y acciones orientadas a reducir las desigualdades en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Más que juzgar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, debemos comprender las causas sociales que los llevan a actuar de determinada manera y trabajar por una sociedad donde todas las personas tengan acceso a oportunidades, apoyo y una vida digna. Finalmente, el mensaje que nos deja Cera sigue siendo vigente. Detrás de muchas decisiones desesperadas no solo existe una elección individual, sino también una realidad marcada por la desigualdad y la exclusión. El verdadero cambio comienza cuando, como sociedad, dejamos de ignorar estas problemáticas y asumimos el compromiso de construir un futuro más justo, inclusivo y solidario para todos.